Y en medio de la era digital, de lo que nos gusta a nosotros, que son los usuarios, ustedes que los estamos acompañando siempre, hablamos de lanzamientos digitales y de libros digitales, por ejemplo, Ventanas Emergentes para América Latina, con asocio, mucha atención, de la Universidad La Unimpao y la Nacional de Quilmes en Argentina. Nos vamos a conectar con Emanuel Enciso, que es el decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Unimpao. Gracias, señor Emanuel, por acompañarnos a esta hora. Pablo, un placer acompañarlos en este espacio de Caracol Ahora, por supuesto. Y hablando de eso, de digitalización, de temas tan importantes, de los comunicadores, cuéntenos un poquito por qué es importante este libro y las lecturas digitales para los comunicadores y para los profesionales de hoy en día. Bueno, Ventanas Emergentes, como bien lo señalabas, es una publicación conjunta entre Unimpao y la Universidad Nacional de Quilmes, que trae las últimas tendencias que se dan en América Latina desde lo social, político, económico, antropológico, sobre los usos y apropiaciones de las tecnologías. Lo interesante de este libro es que reúne la visión de aproximadamente 20 expertos, entre ellos académicos, personas que conocen del área de las tecnologías de la información y la comunicación y que han hecho revisiones muy interesantes sobre cómo los latinoamericanos estamos consumiendo lo digital ante apuestas como la inteligencia artificial, las modificaciones que se están dando en los algoritmos y cómo lo apropian, por ejemplo, a cuestiones a veces que uno diría no tienen una relación muy concreta, como lo son las migraciones, como lo son los colectivos políticos, los meetings que, por ejemplo, están muy de moda en este momento en el ámbito de elecciones. Entonces, es un libro que profundiza sobre estas dinámicas que estamos haciendo en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México, y que definitivamente marcan también unas diferencias frente a los usos, frente a las apropiaciones que se están desarrollando en otras latitudes como Europa y los Estados Unidos. Hay que decir, y no puedo dejar de preguntar por el tema de inteligencia artificial, es que finalmente esto es una ola de situaciones que vienen pasando con esta era de la digitalización y de las nuevas decisiones que pasan. Hace un segundo estaba hablando, por ejemplo, de esa decisión de Twitter de limitar los trinos, y esto por supuesto despierta todas las alarmas porque finalmente nos movemos en redes sociales, porque es importante que estemos, decano, a la vanguardia del tema digital. Claro, yo creo que las tecnologías se mueven a unos ritmos vertiginosos. Hoy estamos hablando de que los algoritmos de Facebook, de Twitter, se mueven por algunas dinámicas especiales y mañana se pueden mover de otra manera, sumado a eso que la inteligencia artificial todos los días va modificando, va mutando ciertas prácticas, va cambiando y desafiando también profesiones, oficios, y en ese orden de ideas la importancia está también en comprender cómo funcionan en este momento, pero también hacer una prospectiva, es mirar hacia unos 5 o 10 años cómo estas tecnologías van a modificar nuestras formas de ver, de pensar el mundo. Y creo que el libro precisamente hace esa reflexión. No se para solo en los momentos de pandemia, que fue el momento donde comenzaron estos autores a reflexionar sobre las tecnologías, sus usos y consumos, sino que también hace unas miradas muy interesantes sobre cómo se verían estas tecnologías en los próximos años. Y creo que ese es el principal recurso o el principal aporte que hace la publicación. Creo que como latinoamericanos particularmente estamos trascendiendo en términos de la usabilidad de estas tecnologías y por supuesto va más allá de las ondas del entretenimiento, va más allá del mero hecho de la creación de contenidos para plataformas, para meterse también en unos escenarios de que hoy día queremos referenciar como la inmersión en sistemas de realidad virtual, de realidad aumentada, realidades mixtas. Creo que Latinoamérica ya está preparada a ese discurso. Antes de pandemia estábamos hablando todavía incluso de las brechas para acceso a Internet y para medios digitales. Hoy día ya estamos mirando es cómo vamos a apropiar estas tecnologías emergentes que mencioné anteriormente en colegios, en entretenimiento, en las industrias culturales y creativas y demás. Tampoco puedo dejar de preguntar cuál es el reto en este momento desde las universidades. Usted que es decano de una facultad de comunicación, el reto para los estudiantes
en términos de tecnología, de digitalización, de inteligencia artificial. ¿Cómo ven ustedes, los docentes, los profesores, esta era, todo esto que está pasando, por ejemplo, con la inteligencia artificial y cómo se unen en las universidades? ¿Cuáles son los retos que interponen allí en las academias para decir, hombre, no nos vamos a quedar atrás en todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que son tiempos de reinventar también la academia, de reinventar el sector. Algunos años para nadie es un secreto, ya ha venido en unas crisis precisamente porque tiene que dejar de lado estas estructuras de hace 100, 200 años en las que se pensaba la academia de una manera y pensar efectivamente cómo atraemos al estudiante del siglo XXI, que es multipantalla, que tiene aprendizajes autónomos, que utiliza las plataformas sociales también como una forma de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que un poco las lecturas que tenemos que hacer desde la educación es que tenemos que transformarnos, ver en estas tecnologías como la inteligencia artificial y como la realidad virtual y la realidad aumentada unos instrumentos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, para generar mayores experiencias en el estudiante que finalmente le ayuden a profundizar en esos saberes que quiere cultivar. Y lo segundo es también cómo creamos una oferta que responda efectivamente a esas necesidades que nos está imponiendo hoy lo tecnológico. Evidentemente ya no podemos ver a un comunicador, a un periodista, a un administrador de empresas, a un psicólogo en las mismas condiciones como las veíamos hace 30, 40 años, porque definitivamente hay ciertas funcionalidades, ciertas características, atributos que herramientas como la inteligencia artificial suponen unos cambios. Entonces es como también desde la academia comenzamos a preparar a nuestros profesionales para adaptarlos a ese nuevo mundo en el que van a encontrar a una inteligencia artificial y a las demás herramientas tecnológicas como un soporte a su quehacer profesional para optimizarlo y para fortalecerlo y que de ninguna manera, por supuesto, lo vayan a ver como un enemigo o como una herramienta que les va a quitar su trabajo, que creo que es lo fundamental, pero eso solo se logra habilitando nuevas capacidades y mirando cómo dialoga ese saber tecnológico con el saber que estamos implementando desde las universidades. Hoy estamos con preguntas obligadas y esta también la debo hacer y es el tema de la reducción en ocasiones del tema de las matrículas en las universidades. ¿Cuál es el reto que tienen hoy en día las universidades privadas, públicas, las academias en general para que las personas vuelvan a las universidades, para que tomen la academia como algo fundamental, importante y es la educación para poderse desarrollar en materia profesional? Bueno, yo creo que pasa por algo que ya venía mencionando anteriormente y es cómo estructuramos una oferta que sea mucho más atractiva, una oferta que responda a las necesidades no solamente del mercado y de la industria, sino también a lo que quieren hacer nuestros futuros estudiantes. Yo creo que definitivamente tenemos que pensar cada vez en formaciones que estén más hechas a la medida. La oferta, por ejemplo, hoy día de educación continuada, de diplomados, de cursos, está por encima, en algunos casos, de la misma formación de pregrado, por ejemplo, y de posgrado, porque la gente quiere vivir actualizada constantemente. Vemos que los chicos a veces ni siquiera quieren optar por un título profesional, sino más bien por cursos cortos, unos 10, 12 cursos cortos que tengan que ver con sus necesidades de formación muy específicas y desde corta edad. Entonces creo que es un poco transformar el esquema de esa universidad que sea ya no tan inflexible frente a los retos de formación que tienen sus estudiantes, sino más bien completamente flexibles en oferta, en tiempos y por supuesto en las oportunidades que les podemos brindar de formación, incluso desde la primera infancia. Hoy día uno puede ver ya un niño de 10, 12 años queriendo aprender programación o queriendo saber sobre animación 2D y 3D y creo que hay que motivar efectivamente ese ejercicio especializado, no hasta que salgan del colegio, sino por supuesto desde mucho antes a partir de una oferta de educación continuada sólida que responda a las necesidades de todo el mercado. Pues decano, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy interesante esta posición, muy importante esos retos que tiene la academia desde la digitalización. Además, muchos éxitos con este libro que es precisamente hablando de este tema. Un saludo muy grande, gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchísimas gracias y la invitación a todos para que
lean este libro que es gratuito, entren ya mismo a la página oficial de Unimpao y lo descarguen, que es un lenguaje accesible para todo el mundo, no solo académicos, sino para todos aquellos que sean amantes de lo digital y de lo tecnológico.